Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bendiciones, bienvenidos a este tiempo especial, una cortesía para cada uno de ustedes que nos acompañan. Mi nombre, Pastor Roberto Alfaro. Y la pastora Pili Alfaro, les saludamos con una palabra de unción y de bendición aquí en este púlpito de bendición para las naciones. Hoy estaremos tomando nuestro tema, estamos hablando de nuevos comienzos para la vida del cristiano. Y el tema propuesto para hoy, entendiendo la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta unidad del ánimo, Pastor Roberto, de las escrituras y de la ayuda de Dios para nuestras tribulaciones. Así que prepárate, papel y lápiz, y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en Nuevos Comienzos. 3 puntos bien importantes en esta segunda edición. Cómo tratar el fracaso. Es importante que hablemos del ánimo en la vida de cada persona. Pero para hablar del ánimo necesitamos adentrarnos en la escritura, en la palabra, entendiendo qué nos dice la palabra para estar en el buen ánimo. Así es que bienvenidos a este tiempo especial y por favor un lápiz, papel y un espíritu enseñable para recibir esta palabra. Amén, así es, pastor. Dice la palabra, vamos a leer nuestra cita bíblica para el tema del día de hoy, en el libro de Salmos, en el capítulo 32 y en el verso 1. Pastor Roberto,
con todo el poder de Dios, cada uno de ustedes con la Biblia, leamos Salmos 32:1. Así es. El libro de los Salmos, en el capítulo 32, verso 1, tiene un título muy importante que también es necesario que mencionemos: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es, Pastor Roberto. Esta cita parte para nosotros hoy en nuestro estudio bíblico. Yo quiero recordarle a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando este estudio bíblico cuáles son las fases que estamos trabajando dentro de este estudio bíblico. Las vamos a repetir. El perdón, aceptando la gracia de Dios, que fue lo que vimos en nuestro programa número 1. Y entendimos en la gracia como un favor inmerecido que el Señor nos ha entregado. Así es. Luego vimos relaciones, adoración, cómo adorar a Dios por medio de su palabra. Y aquí en este punto de la adoración, en la relación definíamos en nuestro primer espacio cómo es importante tener presente que no se trata de una religión, pero sí de una relación con Dios. Así es, pastor. Luego vamos hoy a hablar del ánimo, ¿verdad? Cómo enfrentar nuestros desafíos, nuestros fracasos, a veces nuestras tentaciones, cómo las enfrentamos. Y vamos a hablar también de qué es la Biblia, qué es la escritura de la palabra de Dios. Así que entrémonos a este tema del día de hoy, en el tema ¿cómo tratar con el fracaso, pastor? Eso es un ámbito en donde los nuevos creyentes lo primero que necesitan entender es van a haber fracasos en la vida cristiana. Realmente el caminar de cada uno de nosotros en el ser humano se prueba a través precisamente de las adversidades, de las dificultades. Realmente la mejor universidad de la vida la encontramos allí, a través de los fracasos. Todos sin excepción hemos cometido errores, todos sin excepción nos hemos equivocado, todos sin excepción hemos dado un mal paso, pero de esas circunstancias precisamente es de donde obtenemos el carácter. De esas pruebas tan difíciles es realmente donde logramos establecernos, moldearnos y fundamentarnos. Ahora, fíjate que el fracaso para el cual vamos a estar hablando en el día de hoy, hay algo muy interesante. Estamos en el tiempo de las comunicaciones. Estamos en la tecnología de las comunicaciones a través de cualquiera de estos sistemas electrónicos. Con obturar hacer un movimiento en la pantalla podemos conectarnos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, uno de los grandes fracasos en la humanidad es precisamente eso. Estamos en medio de las comunicaciones, pero las gentes en general se sienten muy solas. Y al sentirnos muy solos, estar solos en la vida, es como recuerdo que mi soledad me trae fracaso. Y Pastor Roberto, es importante explicarle a cada uno de ustedes es que en medio de la soledad que tú puedas estar, tú te tienes que recordar cada día de tu vida que no estás solo, que Dios está contigo, que te podrá fallar el papá, la mamá, que puede que no estés con tus padres, con tus familiares, pero Dios quiere demostrarte a ti que una de las características número 1 para que tú puedas sostenerte en medio de tus fracasos es que no estás solo. Correcto. Pastor Roberto, eso es importante. Ahora, ¿cómo respondo a las tentaciones como nuevos convertidos? ¿Cómo nosotros podemos responder ante tantas situaciones de tentación cuando estamos en nuevos convertidos, aun cuando la gente lleva mucho tiempo en la vida de la iglesia? Es muy común una pregunta como esta. ¿Y ahora ustedes son cristianos y no tienen tentaciones? Billy Graham, el evangelista del siglo, en una entrevista que hacía un periodista en su biografía, le hacía justamente esta pregunta. Señor Billy Graham, ¿usted como evangelista del siglo ha sido tentado alguna vez? Y él contesta,
todos los días, las 24 horas del día, estamos frente a las tentaciones. Es decir, que el hecho de venir a Cristo, tener una relación personal con Cristo, no nos inhibe, no nos aparta del fracaso. Pablo dice que estamos en el mundo. Simplemente en la porción de Pablo dice: Señor, yo no te pido que los separes, que los apartes, te pido que los guardes. De tal manera que cuando estamos frente a las tentaciones, estando en Cristo Jesús, es muy importante que tengamos presente que toda tentación, toda debilidad o todo enemigo que nos quiera atacar ya fue derrotado. Ya fue derrotado por Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Así es, pastor. Entonces, respondemos a la tentación, ¿verdad? Preguntándonos qué haría Jesús en la situación en donde estamos. ¿Qué haría Jesús cuando nos invitan a una fiesta? ¿Qué haría Jesús? ¿Haría lo que el mundo hace? ¿Qué haría Jesús cuando nos invitan a probar un alcohol, o cuando nos invitan a fumar un cigarrillo, o a probar un taco de marihuana, por ejemplo, o a ver una película pornográfica, o a tantas tentaciones que a diario estamos relacionándonos, ¿verdad? Mirando, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Entonces, recapitulemos esto, pastor. Primero, ¿cómo respondo a las tentaciones? Número 1, tengo que recordarme a mí mismo que no estoy solo en esta tierra. Número 2, tengo que recordarme a mí mismo que Jesús ya derrotó a Satanás, el enemigo de Dios, en la cruz del Calvario. Y número 3, tengo que preguntarme diariamente qué haría Jesús en mi lugar. Y esto, pastor, es súper importante. Ahora hay un número 4, pastor. Pero aquí hay algo muy interesante que mencionar. Tú decías hace un momento, si nos invitan a una fiesta. Y este es un caso muy típico que nos sucede a diario. ¿Qué pasa si nos invitan a una primera comunión, al bautismo de un niño? Entonces, pero los niños no se bautizan, pero es que la primera comunión. No. No podemos polemizar respecto a estas cosas. Es simplemente, repito la porción cuando Pablo dice: Señor, yo no te pido que los apartes del mundo, simplemente te pido que los guardes del mundo. Y el ejemplo es como voy a poner un ejemplo, como los patos. Los patos van al agua, pero los patos no se mojan. Y es un poco lo que sucede con nosotros los cristianos, que no podemos estar separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos ser penetrados por el mundo. No podemos, necesitamos estar impermeables al mundo. Por lo tanto, si es nuestras familias o un amigo y queremos acompañarlo, podemos acompañarlo. Atención, protegidos, voy a decirlo así, impermeables ante la situación. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Entonces Jesús no nos permitiría, en el carácter de Cristo, o contaminarnos con la droga, o contaminarnos con el alcohol, o contaminarnos con cualquiera de las circunstancias, porque las tentaciones van a estar allí. ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Entonces, recuerden, ¿cómo respondo a las tentaciones? Número 1, me recuerdo a mí mismo que no estoy solo en la vida. Número 2, reconociendo que Jesús derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Y número 3, preguntándome todos los días de mi vida qué haría Jesús ante esta situación. Ahora, número 4, elijo el camino de Dios. Cuando usted tiene la decisión de hoy en adelante, después de que usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted elige el camino de Dios. O sea, usted tiene decisiones. Muy importante. Ahora, y la decisión es cuando nosotros entendemos que ya hay una relación con Cristo y estamos frente a esa decisión. La decisión no es humana, la decisión no es racional. La decisión sentimental. No puede ser una relación emocional. Tiene que ser una relación de carácter espiritual. Es decir, tenemos a Cristo en el corazón. Por eso la pregunta en el punto 3, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Y es muy importante entonces que la decisión, porque el Señor nos da el libre albedrío para tomar decisiones. Y las decisiones las tomamos en Cristo Jesús. Así es, pastor. Ahora, ¿qué hacer
hacer? Estas preguntas tan básicas, parecen muy básicas, pero de vital importancia, porque la respuesta es la que nos va a llevar o a adentrarnos y madurar en la vida cristiana, o muchas veces la gente sale corriendo porque piensa y dice, bueno, yo ya le fallé a Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando fallamos a Dios? Lo primero que tú tienes que entender es que todos le fallamos a Dios. Pastora Pili, ¿le falla al Papa? Por supuesto. ¿Le falla a mi pastor? Sí, claro que sí. Todos le fallamos a Dios porque no hay hombres perfectos en la tierra. Dios nos perfecciona. No hay hombres santos en la tierra. Dios nos santifica. Entonces, ¿cómo entender o qué hacer cuando fallamos? Entonces, tome nota. Número 1, usted tiene que admitir que le ha fallado a Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente allá afuera que le ha fallado a Dios y se ampara en decir, pero Dios ya me perdonó. No, hay que admitir que le hemos fallado a Dios. Ahora, Pastor Roberto, es importante que admitamos, pero también es importante, segundo paso. Es muy importante evaluar el por qué le hemos fallado a Dios. Mira, el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 18, dice, y Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente Dios. Porque nosotros usualmente usamos esa frase, esa persona es muy buena, este hermano es muy bueno, este pastor es muy bueno. Todos somos seres humanos nacidos bajo una condición de pecado. Por lo tanto, si nosotros hemos fallado, número 1, admitimos el fallo, pero número 2, evaluamos las circunstancias por las cuales hemos fallado. Y cuando ya tenemos claridad en qué fallamos, en qué fuimos débiles, en qué fuimos tentados, por qué llegamos a esa falla, entonces viene una situación número 3 y es pedirle perdón a Dios. Amén. Hay que llegar a un perdón verdadero, porque si nosotros queremos seguir caminando en el camino con Dios, necesitamos acceder a un futuro. Entonces recapitulemos esos 4 pasos, pastor, porque eso es importante. ¿Qué hago cuando fallo? Número 1, admitir. Número 2. Número 2 es evaluar. Y número 3. El pedir perdón. Y ahí, en el número 4, accedemos a seguir caminando en un poderoso futuro con Dios. Ahora, ese número 5 es ajustarme a un curso de la vida. Usted necesita empezar a tomar principios espirituales en la vida del creyente. Entonces, es importante entender, Pastor Roberto, que para cambiar se necesita tener una forma de vivir en Cristo Jesús. Aquí hay algo muy interesante cuando hablabas en este punto respecto al pedir perdón, y es que no podemos tener remordimientos. Lo que necesitamos es tener arrepentimiento. Y para el perdón genuino con el Señor no se trata de remordimiento, porque todos los seres humanos tenemos remordimientos, porque hicimos, porque no hicimos, ese es un remordimiento. Pero el punto del perdón aquí es el arrepentimiento, hablar con el Señor y decirle, Señor, yo sé que he fallado, Señor, tú conoces mi debilidad, he fallado. Y el Señor que conoce nuestros corazones, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, Pastor Roberto, hay que siempre confrontarnos con nuestro yo mismo. El problema de muchos nuevos convertidos es que no se confronta consigo mismo, o sea, se trata de justificar sus pecados y sus errores. Pobrecito yo, es que si alguien me entendiera en la situación en que estoy, es que si alguien... No, hay que empezar a confrontar nuestro yo. Y si usted comienza en la vida cristiana basado en la verdad espiritual de Dios y en el caminar en Cristo, corrigiendo sus faltas verdaderamente y arrepintiéndose, usted va a tener éxito en la vida del cristiano. Ahora, ¿qué obtengo yo por medio de Jesucristo? Yo quiero que usted sepa, mi amado hermano en Cristo, que usted está comenzando su vida espiritual cristiana. Yo quiero que tú sepas que tú caminas con todo el poder de Dios. O sea, que no estás solo, vuelvo y te repito, y que hay tantas cosas en las cuales el cristiano comienza a ser revestido. Pastor, una de las verdades espirituales de los nuevos convertidos es ¿cuál? ¿Su qué?
Cuando nosotros hablamos de una nueva relación en Cristo Jesús, es importante, hay una frase que siempre utilizamos y bueno, el libro de Romanos también lo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando mi mente, mi generación, mi cultura, mi tradición cambia, entonces yo tengo ahora una nueva posición, una nueva posición, mi vida tiene una nueva posición. Posición aquí representa un lugar, posición aquí significa tengo algo, dice la palabra en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo nos da poder, ahora tengo una posición en Cristo Jesús. Correcto, Pastor Roberto. Entonces hay tres cosas, dentro de las miles de cosas que nos da el Señor, pero hay tres cosas muy importantes que el nuevo convertido comienza a experimentar. Uh-huh. Tiene una nueva posición en Cristo, Sí, o sea, está en lugares celestiales, no está en lugares terrenales, la Biblia lo dice en Efesios, pero también tiene una nueva posesión, o sea, Dios tiene territorio en su lugar, Dios te da un lugar donde te vas a desarrollar, y eso está en el poder de Dios. Y hay un número 3, es que Dios te da un nuevo potencial. Sí, así es. O sea, tienes un poder de Dios que actúa en ti. Efesios capítulo 3, verso 20, nos lo dice de tanta manera espiritual. Pastor, me gustaría que la leyeras. Y hay algo muy interesante porque fíjate que al venir a Cristo encontramos lo que llamamos los dones. Es decir, uno dice, bueno, yo jamás he predicado una palabra, pero ahora el Señor nos hace fluir en la palabra. Y aún el apóstol Pedro, cuando predicó su primer mensaje, recuerden que la gente decía, pero ¿quién es este? ¿De dónde ha aprendido tan maravillosa palabra? ¿Cómo es que puede expresarse con esa facilidad y con ese conocimiento? Bueno, cuando venimos a Cristo Jesús, precisamente el Señor nos cambia nuestra forma de pensar, nos cambia nuestra manera de vivir y algo muy importante, Él nos regala esos dones maravillosos que no conocíamos. Tal vez teníamos muchas capacidades humanamente, tal vez teníamos muchas facultades humanamente, pero ahora en Cristo Jesús entendemos que es la gracia de Dios, el favor de Dios, el que nos permite desarrollar cosas que antes no podíamos hacer. Y aquí hay algo muy interesante y es precisamente el aprender a amar y el aprender a perdonar. Porque en el mundo nos enseñaban, el que las hace, las paga. Y el que se mete conmigo, tiene problema. Pero en Cristo Jesús el Señor nos dice, quien te dé una bofetada, ponle la otra mejilla. Y aprender a entender el pensamiento de Dios, aprender a entender la cultura espiritual, sin lugar a dudas, nos muestra otro tipo de persona. Así es, Pastor Roberto. Muy bien. Ahora vamos a ver a través de qué instrumento es el que Dios utiliza para cambiarnos a nosotros. Permíteme decirte, tú no vas a cambiar del lunes que te convertiste o del domingo sí, a hoy. No, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana como si fuera algo mágico. Automático. La Biblia tiene la enseñanza para transformar nuestras vidas. La Biblia es el instrumento de Dios para transformar nuestra vida. Ahora, ¿por qué la Biblia es importante para mí? Yo quiero que tú escribas allí por qué la palabra de Dios es importante para mí. ¿Y por qué se escribió la Biblia, Pastor Roberto? Bueno, la Biblia fue escrita, en primer lugar hay que tener presente una palabra aquí que vamos a enseñar hoy. Bueno, vamos a ver algunos conceptos técnicos hoy, como son la revelación, la iluminación. Pero cuando hablamos de la revelación de Dios, es cuando declaramos que la palabra de Dios ha venido a nosotros, ha sido espontáneamente expresada, porque se revela en nuestros corazones para que a su vez nosotros podamos transmitirla. Entonces el propósito de revelarse la palabra a cada uno de nosotros es que nosotros podamos vivir esta palabra, que al leer cada texto, yo recuerdo de niño, si alguna vez en mi niñez se decía que si leíamos la Biblia nos volvíamos locos. Y yo recuerdo que alguna vez con mucho temor en mi casa abría una Biblia y leía algún texto bíblico y yo no encontraba sentido a lo que leía. Decía, bueno, pero qué raro, esto no se puede entender. Porque normalmente empezábamos a leer la Biblia como cualquier libro en la primera página. Y al leer la primera página no podíamos entender lo que había allí. Pero la Biblia tiene un sentido especial en el cual debemos leerla
para poderla entender. Y en la medida que empezamos a desarrollar nuestra lectura cronológicamente en el Espíritu, entonces entenderemos que hay una revelación de la palabra, porque ahora la Biblia me habla. Cada vez que abro este libro brota y me dice con una voz audible qué es lo que me quiere transmitir. Así es, Pastor Roberto, la Biblia nos lee a nosotros. La forma como Dios quiso revelarse al mundo fue a través de su palabra. Entonces hay algo muy importante que tú tienes que inscribir en tu espíritu, y es: la Biblia no es una interpretación personal. La gente no puede interpretar la palabra de Dios. No, entonces, por eso hay mucha gente que cuando no ha venido a entregar su vida a Jesús, nos dice: no, es que cada cual interpreta la Biblia a su manera. Pero la Biblia nos dice, vamos a ir a la palabra en 2 de Pedro 1:20, y miren lo que la Biblia nos dice con respecto a sí misma en la interpretación. Estoy en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oigan eso. Entonces la Biblia no es conforme yo pienso que van a ser las cosas. Por eso cuando nosotros damos un concepto bíblico y decimos: yo pienso que lo que Dios quiso decir es esto, pues no es. ¿Por qué? Porque la Biblia no es lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa. Y cuando Dios piensa, no nos da a nosotros la alternativa de decir: bueno, yo creo. No. O sea, si tú no crees, pues igual, es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué la Biblia es importante para mí, Pastor Roberto? ¿Por qué en el caminar de un cristiano sin Biblia no hay nada? Hay algo muy interesante y es que toda la Biblia es una inspiración. Ya vamos a llegar a ese punto. Y a lo largo de todos los textos bíblicos vamos a encontrar más de 7,000 promesas que el Señor. Y yo puedo compartir particularmente mi primer contacto directo, claro, personal con Cristo fue a través del libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8. Y pasando por un momento, decíamos en el principio del tema, con el propósito de hoy, pasando por un momento de fracaso, de soledad, de dolor, de angustia, de temor en mi vida muy joven, el Señor me llevó a ese texto bíblico. Fue mi primer texto bíblico, y cuando abrí este libro y encontré este texto bíblico en el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8, el Señor me hablaba perfectamente con una voz audible y me decía en este texto: Roberto, a ti te digo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Y en el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Y me lo repite nuevamente en el verso 8. Nos dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y en el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y cuando leí este texto bíblico, inmediatamente entendí que al leer la Biblia me ayudaba a pensar correctamente. Es decir, que mi mente no estaba pensando en mi humanidad emocional, de sentimientos personales, de ira, de dolor, de fracaso, sino que empecé a pensar conforme a una palabra. El Señor dijo: no temas ni desmayes, yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te sacaré de esta situación. Y entendí en ese momento que el Señor me estaba llevando a pensar correctamente. Y cuando yo entiendo a través de la palabra que estoy pensando correctamente, entonces sucede algo muy importante, y es que aprendo a vivir correctamente. Así es correcto, pastor. Maravilloso. ¿Qué debo hacer acerca de la Biblia? ¿Cuáles son las 3 reglas fundamentales que la Biblia tiene que no cumple ningún otro libro religioso? No lo cumple el Corán, no lo cumple el Nuevo Testamento en la traducción de los Testigos de Jehová, que no es una Biblia, es un libro, no es una Biblia. Y no lo cumple los libros de Buda,
no lo cumple. De nueva ¿Ok? era, de pensamiento positivo. Ningún libro religioso cumple las 3 reglas fundamentales de la Biblia. Ahora, ¿cuáles son, Pastora Pi? Primero, la Biblia es una iluminación para tu vida. Mira lo que dice la palabra en el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces la Biblia es una gran iluminación para nuestra vida espiritual. Ahora, la segunda regla de la Biblia es que la Biblia es una revelación de Dios para nosotros. En el primer libro a Juan, en el capítulo 5 y en el verso 13, tenemos la palabra de Dios que es una revelación a nuestra vida. Primer libro de Juan en el capítulo 5 y en el verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la palabra está escrita para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Para eso fue escrita la palabra. Ahora, una regla número 3 es la inspiración, Pastor Roberto. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Qué poderoso. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos y cómo comprobamos que esta es la palabra de Dios? Cuando no conocemos eso, entonces cualquiera viene y nos dice, no, pero compruébeme que está la palabra de Dios. Entonces la Biblia se comprueba a sí misma que la Biblia es nuestra autoridad, que la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia se comprueba a sí misma geográficamente. Todos los lugares que la Biblia menciona que existieron y existen, están en la Biblia. ¿Cómo la Biblia se comprueba históricamente? Todos los personajes históricos que la historia universal relata, la Biblia nos comprueba que existieron y que van a existir, por favor. Todo la Biblia lo tiene. ¿Cómo la Biblia se comprueba científicamente? Todo lo que los científicos han necesitado conocer de la Biblia en el área científica, lo han conocido por la Biblia. Todos los viajes estelares, todo lo que tiene que ver con la ciencia, la Biblia ha sido la revelación para poder descubrir tanto lo que vemos hoy como descubrimientos científicos en el mundo entero. Ahora, la Biblia se confirma arqueológicamente porque todos los hallazgos de los arqueólogos de hoy en día han sido demostrados bíblicamente. O sea, la Biblia dice, en tal sitio hubo un huracán, en tal sitio hubo un volcán. La Biblia se comprueba arqueológicamente, científicamente, geográficamente y científicamente. No hay nada más maravilloso que entender que la Biblia es el parámetro, el manual para que el mundo entero se pueda manejar. Financieramente, la Biblia ha sido el parámetro para desarrollar las grandes economías mundiales. Los grandes desafíos, las grandes escuelas del saber han sido basados en la única verdad que es la Biblia. Así es. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el verso 32 dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando estudiamos algo de la historia universal, esto es solo una anécdota que quiero mencionar, encontramos que Cristóbal Colón, recuerden que Cristóbal Colón es de origen judío, porque en esto de la historia tal vez esto poco se menciona, pensamos que él es español, pero realmente él es un hombre judío.
Y cuando los investigadores de su biografía, estos hombres que se dedicaron a buscar y a conocer de cerca su historia, encontraron en algunos de sus escritos en hebreo a su hijo, le escribía en hebreo a su hijo, no escribía en castellano, escribía en hebreo para su hijo, encontró una cita bíblica que yo quiero compartir. En el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el verso 22, Cristóbal Colón escribió: Él, y aquí Él está en mayúscula, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y solo quiero mencionar esta frase, el círculo de la tierra, porque en aquel entonces se asumía científicamente que la tierra era plana, es decir, que cuando los barcos llegaban al final de esa línea en el océano, caían a un precipicio. Sin embargo, ¿por qué Cristóbal Colón tenía tanta certeza y seguridad de que la tierra era redonda? Y la respuesta, después de muchos años de investigación científica, histórica, geográfica y demás, se encontró precisamente en la Biblia. Cuando él escribió la cita de Isaías 40:22 y dice: Jesús, el Hijo de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es decir, él tenía la absoluta claridad en su corazón de que la tierra no era plana, de que la tierra era un círculo. Por lo tanto, él sabía que más allá de ese infinito había tierra. Mi pastora, hay muchos ejemplos en la Biblia que habla, por ejemplo, cuando Josué le dio una orden al sol y el sol se detuvo. Y Josué dijo: Sol, detente en Gabaleón. Y se detuvo el sol. Y eso fue el día que los científicos no encontraban los argumentos para enviar uno de los satélites de las naves, sí, para a la luna. el universo. Sí. Entonces, ellos tuvieron que investigar bíblicamente por qué los números de ellos no daban, y cuando encontraron la cita de Josué, encontraron el día en el que el día de la tierra había sido demorado. Había una variación. Entonces esa variación dio 24 horas de diferencia. Y el libro de Josué, en el capítulo 10 y en el verso 12, entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y a lo que tú mencionas, esta porción bíblica llevó a los científicos de la NASA a establecer que su nave espacial no había llegado al punto que debía llegar en la luna, porque había una variación de tiempo de 24 horas. Y aquí se establece que hubo un momento en el cosmos en el que tanto el Sol como la Luna se detuvieron. Y esa variedad de tiempo afectaba las estadísticas de la NASA en cuanto a ese viaje espacial. Esto es muy interesante porque estamos hablando cómo la Biblia se comprueba en todos los sentidos, arqueológicamente, históricamente, geográficamente, científicamente. Y hasta en el día de hoy, los científicos continúan descubriendo todo lo que la Biblia precisamente aquí nos está narrando. Es impresionante entender esta parte, porque así como nosotros nos vamos a ir enamorando, escudriñando la palabra nos va enseñando, porque la palabra es un universo infinito. Nadie puede decir: yo ya me leí la Biblia y la entiendo todo, porque la Biblia es un universo infinito, con códigos secretos que solo Dios da en determinado momento para revelar. Ahora, la Biblia es nuestra autoridad. Esa es la autoridad. Usted no puede echar a un demonio sin la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Me gusta mucho cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tentación, en el valle de la tentación, en ese desierto tan poderoso. Nunca Jesús habló con la serpiente, con Satanás, diciendo: yo pienso, yo opino. No, él dijo: escrito está. Escrito está. La Biblia está escrita para que, ¿por qué? Porque tiene tanta autoridad, porque es la palabra de Dios. Ahora, hay gente que dice:
Y hay otras fuentes de autoridad, hay gente que tiene poder y autoridad en la tierra, hay gente que tiene dinero y cree que tiene la autoridad, hay gente que tiene tradiciones y dice yo por tradición heredé la autoridad, pero yo te voy a decir una cosa, nadie en la tierra tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad y si la Biblia lo dice, la Biblia es confiable. Así es. ¿Qué debo saber acerca entonces de la Biblia? Número uno, la Biblia es nuestra autoridad. Y número dos, la Biblia es confiable. Ahora, dice entonces dentro de todo lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, que ¿qué debo saber, Pastor Roberto? Y cómo un nuevo convertido, una persona que en este momento nos está siguiendo a través de nuestros estudios bíblicos, ¿cómo puede un nuevo convertido escudriñar la palabra de Dios, entender y saber acerca de la Biblia? Es bien importante entender esto y lo hemos venido mencionando. Cada vez que leemos la Biblia, nos comunicamos con Dios. Cada vez que abrimos este texto y leemos una porción, tenemos una conexión con el Señor. Tenemos una conexión, una relación con Él. Y algo muy importante, no podemos, repito, leer la Biblia con el pensamiento humano, porque hoy tenemos científicos que están tratando de corroborar si lo que la Biblia dice es verdad, si lo que la narración bíblica evidentemente pudo suceder, cómo pudo Moisés atravesar ese mar en seco. Los científicos no encuentran la explicación. Partamos entonces de un principio. Todo texto bíblico escrito es sobrenatural, es decir, no dependerá de la fe del hombre, de la mente humana, sino depende de la mente de Dios. La mente de Dios es infinita. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos la Biblia y buscamos que el Señor nos hable a través de ella, repito, en ella encontraremos pruebas absolutamente confiables, escritas, inspiradas por Dios, y lo vemos a través de todos los manuscritos que se han encontrado hasta el día de hoy, que son los que nos permiten precisamente tener hoy en nuestras manos este texto. El libro de Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12 dice que la palabra es viva, que la palabra tiene poder, que la palabra es eficaz, que la palabra penetra. De tal manera que esa porción de Hebreos 4.2 es un texto que tú tienes que tener muy presente, guardarlo en tu corazón y entender que aquí no es una posibilidad, que podría ser, no. La Biblia es contundente en lo escrito. Escrito está. ¿Cómo sabemos entonces que lo que está escrito es lo que es? Hay mucha gente que nos ha dicho, pastora, es que la Biblia tiene errores. No, discúlpame. Y hay que hacerle la pregunta, ¿dónde tiene los errores? Ah, no, yo no sé, pero yo he oído que la Biblia tiene errores. No, déjame corregir esa parte. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Indubitable, no tiene error. Las versiones bíblicas pueden tener errores. Las traducciones. Exacto, pero no la palabra de Dios. Porque si decimos que la palabra de Dios tiene error, entonces nada podría ser cierto. Pero cuando hay traducciones bíblicas que han cometido errores en sus versiones bíblicas, ¿eso qué? ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. Pero te voy a explicar algo muy importante. Para que tengamos estos 66 libros impresos en la palabra de Dios, fueron hechos por manuscritos. Antes no teníamos la Biblia en estos 66 libros, eran papiros o manuscritos que fueron pasados luego a lo que hoy conocemos con la Biblia. Hay pruebas internas. La Biblia ha pasado por cualquier cantidad de exámenes bíblicos, ¿verdad? Y no hay otro libro, ni el Corán, ni los Nuevos Testamentos de la traducción, ni otros libros que hayan pasado con tanta examinación bíblica como la palabra de Dios. O sea que tenemos el libro más verdadero, el libro más confiable en el que tú y yo tenemos que estar. Importante cuando tú mencionas los escritos o los manuscritos, los papiros, originalmente cuando se transcribían, cuando se copiaban, porque era a través de copistas que copiaban el texto original. Y el libro de Mateo en el capítulo 5 y en el verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido.
si un manuscrito en los papiros, cometía tan solo el mínimo error, evidentemente era destruido. Por lo tanto, los copistas, su nombre copista es como la fotocopia de hoy, como el escáner de hoy, era perfecta. De tal manera que en las traducciones bíblicas, en el hebreo, en el griego, al inglés, al español o a otros idiomas, se podrían dar algunas interpretaciones o correcciones en los lenguajes. Pero como tal, la Biblia, el original, la Biblia, es perfecta. Correcto. Ahora, es importante notar que la verificación histórica, o sea, los libros de la historia universal, verifican la verdad de la palabra de Dios. Ningún otro libro. Déjame compartirte, por ejemplo, el libro del Mormón es un libro basado en una verificación histórica errónea. Para José Smith, el comienzo de la iglesia y Jesucristo estuvo en Norteamérica. Eso es importante, mi amado hermano, entender que de ninguna manera el libro del Mormón es verídicamente aceptable. Entonces, pero la Biblia es verificada históricamente, ¿verdad? Y es muy importante entender por qué. Porque para nosotros ver la Biblia necesitamos comprometernos. Aquí es donde viene la mejor parte para cada uno de ustedes. Y es que debe haber un compromiso bíblico, porque si no, tú te vas a quedar como un cristiano pequeñito, como que nunca creció, como un bebecito que todo el tiempo hay que darle leche. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para crecer es comprometerte con tus ejercicios bíblicos. Ustedes dirán, Pastora Pili, ¿qué es eso? Yo siempre, después de nuestros temas, les dejo tarea, aplicación, cuestionario. La gente dice, Pastora, déjeme solo 3 preguntas. Bueno, si tú quieres 3 preguntas, contesta 3. Pero si tú quieres crecer, si tú quieres verdaderamente ser un cristiano fortalecido, tienes que tener un compromiso y un ejercicio bíblico de lectura bíblica en tu vida espiritual. Pastor, es importante esto, ¿verdad? Es muy interesante por la aplicación que conocemos académicamente hablando. Ningún estudiante en la academia puede obtener un buen resultado a menos que se ejercite, a menos que se prepare. Tú no puedes presentar un examen sin estudiar y después pedirle, Señor, bendíceme con el resultado. Porque eso no funciona así. Tú puedes obtener un muy buen resultado, una muy buena calificación, cuando has hecho tu ejercicio. ¿Cuál? Estudiar. Trabajo en grupo, trabajo individual. Yo recuerdo en mi colegio nos enseñaban esto. Trabajo individual, hacíamos las tareas de manera individual, pero luego teníamos trabajos en grupo. Y en los trabajos en grupo compartíamos las inquietudes, las respuestas. De tal manera que la Biblia es exactamente igual. La Biblia necesitamos aprender a abrir la Biblia, necesitamos aprender a conocer los libros de la Biblia, necesitamos conocer por qué el Antiguo Testamento, por qué el Nuevo Testamento, el origen. Incluso en la medida en que avanzamos en nuestro ejercicio bíblico, vamos a conocer los autores, quién escribió el Evangelio, quién escribió los Salmos, quién escribió Apocalipsis. Esto todo lo logramos en la medida en que venimos a Cristo, abrimos la palabra, el Señor nos habla, el Señor nos transmite este conocimiento, pero para ello necesitamos tener nuestro libro abierto. Definitivamente necesitamos... No abierto a la pared, ¿no? Abierto a nuestro corazón. Definitivamente necesitamos empapar esa mente de la palabra de Dios, porque si empapamos nuestra mente, nos va a dar vida y nos va a dar pasos fundamentales. Entonces, número 1, ¿cómo puedo obtener más de la Biblia? Número 1, comprométase con ejercicios bíblicos. Número 2, empápese de la palabra de Dios. O sea, estudie su mente. Entre en la mente de Cristo sobre su mente. Número 3, viva lo que aprende. Esta parte se la voy a enfatizar al nombre del Espíritu Santo. Si usted dice, ay, Pastora Pili, yo estoy comenzando mi vida cristiana y me voy a leer toda la Biblia, de nada te va a servir. Tienes que vivir lo que aprendes. Así es. Y si no lo vives, si tú aprendes la palabra, hay gente que nos confiesa los versículos bíblicos al derecho y al revés.
Gloria a Dios. Muy bien por aprenderte la Biblia, pero vive lo que predicas. Si tú dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, vive lo que te predicas. Si tú dices, es que yo ya soy una nueva naturaleza, o yo soy una nueva persona, o yo ya no cometo esos errores, vive lo que predicas. Porque entonces, si dices cosas que no vives, la palabra no tiene efecto en tu vida. ¿Estás aquí? Claro, y pasamos a hacer lo que hemos mencionado siempre, es una religión. ¿Sabes? Mucha gente, aún sin leer la Biblia, ¿verdad? Y sin tener una relación personal con Cristo, conocen el Salmo 91. Aún sin leer la Biblia, alguien nos dijo alguna vez, alguien nos enseñó alguna vez el Salmo 91. Y en muchas casas la Biblia está, hay un libro allí, abierto, señalado en el Salmo 91. Es maravilloso el Salmo 91. Dice, al que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios mío, ¿en quién confiaré? Y es precioso el Salmo 91. Pero no es precioso solamente mantener la Biblia abierta como por arte de magia en el Salmo 91 y todo se va a solucionar. Por lo tanto, es importante que el ejercicio diario, permanente, mi devocional, leyendo la palabra, el Señor está hablando conmigo. Así es, pastor. ¿Dónde puedo encontrar ayuda para mi diario vivir? Esas son las preguntas que todo el mundo nos hace cuando empiezan a caminar en Cristo. Quiero aprender todo lo de la Biblia, pero ¿dónde puedo encontrar ayuda? Entonces es importante que todos busquemos ayuda en la dirección que viene de Dios. Mi amado hermano, muchas personas en sus nuevos comienzos se equivocan y buscan ayuda y dicen, bueno, yo voy a buscar en el internet. Yo te recomiendo algo. Busca primero ayuda que viene de Dios. ¿Cómo es esa ayuda que viene de Dios? Número 2, la dirección que viene de la palabra de Dios. Cuando usted busca la dirección en la palabra de Dios, no se acostumbra a que otros le digan lo que va a hacer, sino lo que Dios está colocando. Pero esa ayuda y esa dirección de Dios, Dios ha puesto personas específicas para guiarte en el caminar en Cristo. No eres un llanero solitario y no lo puedes hacer solo y no te puedes encerrar a leer la Biblia solo. Necesitas gente que te dirija en el camino de Dios. Y número 3, necesitas la dirección del Espíritu de Dios en tu vida. Y cuando tú comienzas a caminar en este camino de la dirección de la vida, número 4, necesitas la dirección que viene del consejo divino. Mira lo que te estamos enseñando. Primero, dependiendo de Dios. Segundo, necesitas que alguien te dirija. Tu llanero solitario no puede ser. Necesitas que alguien te dirija. Ahora, ¿qué necesito saber, Pastor Roberto, cuando intento seguir la dirección de Dios? Déjame advertirte que necesitas conocer, que necesitas saber para seguir, cuando intentas seguir la dirección de Dios. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, necesitamos conocer precisamente los detalles. Y los detalles, ¿cuál es la situación por la que tú estás pasando hoy? Un problema económico, un problema familiar, un problema laboral, un problema de salud, cualquiera que sea la situación por la que puedas estar pasando hoy. Decíamos hace un momento, más de 7,000 promesas bíblicas tenemos aquí escritas que nos hablan, que nos dirigen. No se trata de leer un libro de positivismo o leer un libro de buenas intenciones. Esta lectura bíblica es la que nos da la recomendación, la claridad, la absoluta libertad frente a la crisis o al problema que estés pasando, sea cual sea, repito, una enfermedad, una angustia, una adversidad muy fuerte. Hay una respuesta de Dios que está aquí escrita. Y pensaba hace un momento en este ejemplo. Un joven le dijo a su padre que llegaba su tiempo de graduación del colegio en high school, secundaria. Y le dijo, padre, yo quiero que para mi graduación puedas regalarme un vehículo. Y el padre le dijo, te propongo un trato. Yo te entregaré el vehículo en tu graduación siempre y cuando tú
durante este último año de tu secundaria, leas esta Biblia. Si tú te comprometes conmigo a leer la Biblia durante este año, te garantizo que el día de tu graduación tendrás tu vehículo nuevo allí. Y el chico le pareció fácil el trato y dijo, perfecto, no hay problema. Tomó la Biblia y se fue con ella creyendo que sería algo muy sencillo. Pasó el año. Al terminar el año y el día de la graduación, el padre llegó a la graduación y el hijo le dijo, pero padre, ¿y el vehículo que me ofreciste dónde está? Le dice, hijo, no entiendo por qué me haces esa pregunta. Tú debes saber dónde está tu vehículo. ¿Leíste la Biblia como acordamos en un año? Por supuesto, padre, la leí toda. Dijo, bueno, si la leíste toda, debías haber encontrado que en una aparte de la Biblia te coloqué un cheque firmado en blanco para que compraras el vehículo que quisieras. Lo que significa que por esa página nunca pasaste. Bueno. Y esto es muy interesante porque muchos de nosotros creemos leer la Biblia, pero hay muchas páginas que seguramente pasamos y esto no me gusta, o esto no me parece, o esto no me interesa. No, ahí está la lectura, porque en esta dirección es donde Dios nos habla y Él nos permite caminar conforme a su palabra. Así es, Pastor Roberto. ¿Qué necesito saber y qué necesito hacer para seguir la dirección de Dios? Te hemos dado toda la cantidad de herramientas de nuevos comienzos para caminar en el Señor. Primero, apartarme. ¿Esto significa que voy a estar solo? No, necesitas apartarte de todo lo que te distrae de Dios. Hay gente que te distrae de Dios, amigos que te distraen de Dios, personas, trabajos, cosas que te distraen de buscar la presencia de Dios. Necesitas apartarte. Número 2, necesitas esperar. ¿Esto qué significa? ¿Me tengo que quedar quieto? No, esperar no es sentarse a ver qué va a pasar, a ver, no. Esperar es esperar la respuesta de Dios. Muchos cristianos dejan los caminos del Señor y se alejan de las cosas de Dios porque no quieren esperar la respuesta de Dios. El tiempo de Dios. Sí, Número 3, necesitas vigilar. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que trasnochar? No, necesitas tomar tiempos con Dios, sacar noches con Dios, en donde tomes tiempo de vigilias con Dios, donde tú pases el tiempo con Dios a solas. Sabes, hoy en día hacemos vigilias en la iglesia e invitamos a la gente a pasar toda la noche con nosotros, ¿verdad? Pero entonces cuando te ponemos a hacer una vigilia en tu casa, solo no aguantas. Ay, no, es que yo necesito a los demás. No sabes hacer vigilias personales con Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios, tú y Dios a solas. Y tenemos que aprender esa experiencia espiritual. Y número 3, necesitas escribir, tomar apuntes, subrayar, escribir en tu libreta de apuntes todos estos principios que te estamos dando y repasarlos. Número 5, necesitas adorar. Toma tiempos de adoración. Te invito a que busques canciones cristianas de adoración que te motiven con Dios y que te lleven a una nueva dimensión en Cristo Jesús. Me gusta mucho lo que acabas de mencionar hablando de esperar, porque creo que es una de las cosas en las que más tenemos que trabajar. Somos extremadamente impacientes. Sobre todo cuando venimos a Cristo, Pastor Roberto, la gente, la forma como nos evangelice, nos da a nosotros un parámetro espiritual, porque la gente dice, bueno, pero si lo evangelizaron por medio de un milagro, quiere otro. Y por supuesto queremos todo rápido, estamos en el tiempo de la velocidad, la tecnología, las comunicaciones, todo es ya, todo es rápido, todo es autoservice, de tal manera que ese autoservicio y esa prontitud es dañina, porque precisamente la palabra nos dice que debemos esperar. El libro de los Salmos, en el capítulo 37 y en el verso 34, dice esta palabra, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Este mismo Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Hemos tenido que aprender a esperar años y años y años por una respuesta. Ahora, Dios, en su infinita bondad y misericordia, pues nos puede contestar ahora mismo
en una milésima de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, como puede tomarse un tiempo. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe nuestra necesidad. Por lo tanto, Él no nos va a contestar algo que anhelemos profundamente, a menos que Él conozca con claridad que nos conviene o que no nos conviene. Él no te entregará ese auto que esperas, o esa casa que quieres, o ese viaje que anhelas, porque sabes que si haces ese viaje, o tienes esa casa, o compras ese auto, o te vas a endeudar, o vas a sufrir un accidente, o cualquier otra cosa. Por lo tanto, esperar en Jehová, y Él hará. Amén. Qué precioso. Bueno, hemos tenido toda una enciclopedia espiritual hoy en la palabra de Dios para tu vida. Sabemos que Dios está haciendo un nuevo comienzo en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Y yo te invito ahí donde tú estás a orar. Vamos a orar por ti. Le vamos a pedir al Señor que siga sosteniéndote en tu caminar bíblico, que no desmayes, que no te desanimes, sino que recibas fortaleza de Dios, porque créeme, vas por muy buen camino. Así que vamos a orar por ti y vamos a pedirle al Señor que te dé a ti una doble porción de bendición. Bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto. Quiero dejarles la palabra del libro de los Salmos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bendiciones para ustedes. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.